El Espíritu Santo, nuestro libertador. Lucas 4, 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Introducción. En Génesis 1, el Espíritu Santo opera como el espíritu de la creación. La tierra estaba desordenada y vacía, y en medio de una terrible situación sobre la profundidad de las tinieblas, el Espíritu Santo se movía y creó un mundo lleno de vida, abundancia, hermosura y orden. En el tiempo del Éxodo también apareció al pueblo de Israel como columna de nube y de fuego, en el camino a Canaán. También en los tiempos de los jueces, cuando pecaron y fueron esclavos de otros pueblos y naciones gentiles, vino a ciertos jueces y libertó a Israel con gran poder. Igualmente, Jesús vino a su pueblo Nazaret, y cuando proclamó el Evangelio en la sinagoga, vino el Espíritu Santo, por lo que pudo llevar a cabo la palabra de salvación y libertad. Después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo continuó con el ministerio de la salvación a través de la Iglesia, que era el cuerpo de Cristo. En estos momentos de recordación de la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, vino a esta iglesia y vestido de ella, sigue con su ministerio. Su obrar es el mismo antes, ahora y siempre. Y como este mismo Espíritu Santo vino a través de Jesús a su vida cuando usted creyó, Él quiere llevar a cabo 5 acciones poderosas en su vida para convertirla en una vida sobrenatural. Primero, vino a dar buenas nuevas a los pobres. Hoy sigue cumpliendo este ministerio. El hombre recibió la imagen de Dios espiritual y físicamente, y estaba preparado para vivir en el paraíso del Edén. La pobreza fue consecuencia de la caída de Adán. Por su rebeldía y su desobediencia vino una maldición a la tierra, y la pobreza entró a través de ella. Nunca estuvo en los planes de Dios la pobreza para la humanidad, así que no es algo normal, sino anormal. Y es la consecuencia de la maldición que cayó sobre la tierra a causa de la degeneración del hombre. Pero este segundo Adán, el Redentor Jesucristo, trajo las bendiciones espirituales y físicas al mundo. Jesús cargó en sí las maldiciones que el primer Adán había traído al mundo, pagando el precio en la cruz en nuestro lugar. Segunda de Corintios 8, 9 dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros se hizo pobre, para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto demuestra que Dios no desea que vivamos en la pobreza. Gálatas 3, 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La Biblia asegura que al derramar su sangre en la cruz, Jesús nos redimió de la maldición que entró por Adán. Esto es un mensaje de valor, esperanza y sueños para el pobre. Por ello, si la persona es pobre económicamente, y tiene espinos y cardos de pobreza en su vida, pero acepta este mensaje de Dios, debe entender que a través de Cristo, su destino puede cambiar. Debe saber y recordar que Dios lo trasladó de la pobreza y la maldición al mundo de amor de su Hijo. Debe entender que ha venido un gran cambio en su identidad. La Biblia dice que a través del camino de la sangre de la cruz, Dios le manda este mensaje a su corazón, que quiere liberarlo de las cadenas de la pobreza y la maldición. Cuando nosotros conocemos la verdad, esta nos hace libres, y se manifiesta en nuestro ambiente físico. Y solo se consigue recibiendo al Espíritu Santo, porque la razón o los sentidos no puede hacernos entender esta verdad. En Juan 14 del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Por eso es imprescindible que lo reciban en su corazón hoy, que entiendan y crean que el Espíritu Santo vino a liberarnos de la pobreza y de la maldición. Su venida fue específicamente para dar el mensaje de bendición a los pobres. Él nos hace entender que fuimos salvos espiritualmente, que hemos recibido su llenura, la justicia, la paz, el gozo, que hemos sido liberados de la maldición y de la pobreza,
y que a través de la cruz de Jesús podemos ser prosperados en todo, tener salud y prosperar espiritualmente. Segundo, Él vino para pregonar libertad a los cautivos. Hermanos, el hombre fue creado libre para servir a Dios. En Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él no hizo al hombre para que esté cautivo, sino para que sea libre y le sirva. Pero después de la caída, fueron esclavizados por Satanás y los demonios. En Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Después de la maldición, el hombre fue prisionero de los demonios, y viven dentro del sufrimiento siendo robado, muerto y destruido. Como saben, los demonios van por todos lados poniendo malos pensamientos, malas palabras, y malas acciones, y toda corrupción que hay en la sociedad, en el país o en el mundo se debe a la obra de ellos. Aunque nuestras leyes se intervengan y revolucionen la sociedad, en instantes todo se vuelve a corromper. Porque en medio operan los espíritus inmundos. Si no son erradicados, no será erradicada la corrupción de la sociedad. También toman prisioneros a las personas y le traen sufrimientos. No solo en forma personal, sino global. Un mal esposo trae sufrimientos a su familia, lo mismo hace una mala esposa. Los malos hijos dañan terriblemente a sus padres, y el mal trae a la sociedad, al país y al mundo, disensión y sufrimientos. Como los malos espíritus están detrás de todo eso, es imposible erradicar el mal, aunque el hombre se esfuerce. Por todas partes, las personas se muerden, se pelean, se estafan, se roban, se enfurecen entre sí y se separan haciéndose daño. Detrás de todo eso, siempre hay un espíritu inmundo operando. Luego, los mismos alejan a las personas de Dios, llevándolos cautivos. Los llevan al mundo, donde les hace vivir sin Dios y los destruye. Todas las codicias del mundo son traídas por los espíritus mundanos. La codicia da cabida a la ambición, este da nacimiento al pecado, y este trae la muerte. En una famosa novela francesa vemos que una madre criaba a sus hijos, y como su niñez era tan pobre, ellos vivían en tensión y vivían furiosos. Uno de los hijos se fue de la casa. La madre llevó a su hija y puso una pensión cerca del río, pensando juntar mucho dinero y reunir de vuelta a su familia para vivir feliz. Ella empezó a pecar terriblemente. Ella asesinaba a los huéspedes, les sacaba el dinero y los tiraba al río. Juntó mucho dinero. Esperaba a su hijo, quien un día triunfó y ganó mucho dinero también y volvió. Pero quiso sorprender a su madre, y decidió dormir un día en la pensión y revelarle al día siguiente su identidad. Como no lo había visto desde niño, su madre no lo reconoció. Entonces esa noche su madre y la hija lo asesinaron. Le sacaron todo el dinero y lo arrojaron al río. Al día siguiente encontraron entre sus pertenencias fotos y cosas que revelaban su identidad. Al enterarse, la madre y la hija fueron al río y se suicidaron. Hermanos, cuando nace la codicia, nace el pecado y el pecado trae la muerte. El diablo tienta a las personas con una dulce codicia, oscurece su vista, al final, lo arrastra en sus lazos. Y no solo eso, también lo lleva a un mundo de incredulidad. Hoy en día, para los jóvenes, buscar a divinos se ha convertido en algo general. Cada vez más se acumulan gente en los barrios donde hay astrólogos. Tenemos una población de Internet de unos 2 billones de personas, entre los cuales, la mayor cantidad son usuarios femeninos que sobrepasan 6 veces a los varones que leen los horóscopos. También en la sociedad científica se concentra en el servicio de adivinos, sexo, y servicio de astrología telefónica. Solo el año pasado se registró unos 30.000 usuarios, y en el presente se está elevando a unos 120.000. El 52% de nuestros ciudadanos han consultado el horóscopo, y el 40% creen en las predicciones astrológicas. Aquí podemos darnos cuenta cuánto engañan a las personas aprovechando sus problemas, ansiedades y temores. El diablo es el padre de la mentira, y miente desde el principio. No hay nadie a quien le haya ido bien después de visitar a un adivino. Eso es la obra de un espíritu de seducción que hace creer en la buena fortuna, le hace tener un espíritu aleatorio, y le saca las fuerzas para trabajar con diligencia. Este es el motivo de la confusión,
sufrimiento e incredulidad de la sociedad, que le lleva al fracaso. Todo esto es obra de demonios. Ellos traen varias predicciones mentales y no dejan llevar una vida normal a las personas. Traen la embriaguez, adhieren al juego de azar, y el andar vagando es obra de los demonios. Por esta razón las personas son prisioneras de ellos. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los demonios seducen a las personas para que ni quieran oír el mensaje de la palabra, para que piensen que son tonterías y así destruyen las vidas. Pero si viene el Espíritu Santo, echa a estos demonios como un rayo. Él desea liberarnos de sus demonios, para que vivamos libres, santos, en justicia y verdad. Por eso, donde está el Espíritu de Dios, las personas encuentran libertad. En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Como el hombre ha vivido durante mucho tiempo familiarizado con el diablo y los demonios, después de la caída de Adán, le sienten como a un familiar, así que no se dan cuenta cuando vienen a robar, matar y destruir. Pero al aceptar a Cristo como Salvador, y vivir en su centro, Él nos despierta, echa a los demonios que nos ha atado por mucho tiempo y nos hace libres. Tercero, vino para dar vista a los ciegos. El hombre tiene al mismo tiempo un ojo carnal y otro espiritual. Pero después de la degeneración, ha pedido la vista espiritual, por lo cual no conocen ese mundo. Como están muertos espiritualmente, ese mundo les parece de barro y parece que está pegado a una pared. No pueden entenderlo en absoluto. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra, no lo reconocieron ni los judíos ni los romanos. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se puede entender, pues están muertos espiritualmente. Aunque lo vean, lo oigan o lo sientan. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos alumbra con la salvación, nos hace entender, da vida a nuestro espíritu, y por primera vez estamos vivos. No solo nos da una vida espiritual, sino que nos abre los ojos espirituales. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, tiene la vida. Y el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo con la inspiración y la convicción del Espíritu Santo, podemos revivir espiritualmente y creer en el Hijo de Dios. Sin Él, no tenemos potestad para llamar, Señor, a Jesús. Solo Él nos hace ver a Dios y creer en su Hijo. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo viene, nos hace nacer de nuevo en Cristo, nos renueva y nos abre el mundo espiritual. Leí la historia de un grupo de 7 misioneros sospechosos de hacer daño, que fueron a prisión, y los pusieron en celdas separadas. Ellos predicaron en ese lugar y 40 presos se convirtieron, en otro lugar 30 prisioneros se bautizaron. Entre ellos había asesinos que cumplían condena de 12 años, y personas muy fanáticas de otra religión también fueron salvos. ¿Cuál es el trabajo de los pastores cuando van a la cárcel? No es predicar de Jesús. Al hacerlo, el Espíritu Santo convierte ese sitio en el cielo. Y cuando se predica, viene Él mismo y hace que las personas crean que Cristo es el Hijo de Dios. Donde obra Él, los ojos espirituales se abren, y entran al mundo espiritual. En Efesios 1 del 17 al 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por lo tanto, si aceptamos, recibimos, y dependamos del Espíritu Santo, y le pedimos que nos quite las vendas de los ojos,
Él nos abre la vista para que podamos ver el mundo espiritual. Entonces entendemos la verdad, y cuando la oímos la podemos interpretar. Sucederá lo que pasó con el siervo de Eliseo allí en 2 Reyes 6. 17. Sus ojos espirituales fueron abiertos y vio que más eran los que estaban con ellos, que en su contra. Cuarto, vino para poner en libertad a los oprimidos. El hombre vivía en el Edén sin opresión. Era libre, espiritual, emocional, y físicamente. Tampoco era esclavo, pero después de la degeneración, empezó a ser oprimido por el diablo. El diablo no tiene razón para dejarlo en paz. Ató al hombre a toda clase de formas y métodos, lo hizo esclavo de ellos y lo hizo sufrir y padecer. No solo esto, sino que, como gobierna en la sociedad, le hizo ser oprimido por la política y las influencias de ella. Hoy en día, vemos que hay comunismo, despotismo, autoritarismo y capitalismo, pero todos los entes sociales están oprimidos, sufriendo y en problemas. Todo esto es consecuencia de la degeneración del hombre. El cuerpo sufre opresión a través de todas las enfermedades. El diablo las usa para oprimir al hombre. La Biblia muestra que todas las sanidades que hizo Jesús eran de opresiones del diablo. Si el diablo toca el pulmón, aparece cáncer del pulmón. Si toca las articulaciones, aparece la artritis. Claro que las personas le dan ocasión para hacerlo. El haber fumado en el pasado hace que él nos pueda tocar con un cáncer del pulmón. El no consumir muchas verduras y frutas hace que aparezcan toda clase de infección en el cuerpo, y esto trae el cáncer. Él no puede hacerlo solo. O sea que no debemos dar ocasión al diablo, como dice Pablo en Efesios 4, 27. Si lo hacemos, nos oprime físicamente con toda clase de enfermedades. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha venido a esta sociedad para revolucionar y libertar mediante su nombre, la sangre y el poder de Jesús. Él desea y se complace en ayudar y libertar a los déspotas y comunistas. Él está obrando para que podamos usar nuestros derechos humanos. Entonces, no es la voluntad de Dios que suframos por el despotismo. ¿Eso es obra del diablo? Es decir, no es la voluntad de Dios que se viva en esclavitud por el comunismo y se pierdan los derechos humanos. Debemos orar por las almas que son víctimas de la pérdida de sus derechos humanos y ayudarlos. Por eso Dios operó para que sean liberados los que estuvieron bajo el despotismo de Hitler, y salvará sin falta a los que están sufriendo en el norte comunista. En Gálatas 5, 1 dice, estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo entra en la sociedad y en esos países, erradicando toda clase de elementos de opresión y echando fuera todo pisoteo de los derechos humanos. En él se puede experimentar la libertad y la liberación. No solo eso. El Espíritu Santo nos liberta de las enfermedades. Muchísimos de ellos son consecuencias del estrés. Por su poder somos liberados y sanados de él. En Hechos 10, 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Un antiguo proverbio chino dice que, la hierba que está oprimida por una piedra no puede crecer bien, pero si se la remueve, esa hierba recibe la luz del sol, y empieza a crecer. Esto es precisamente lo que Jesús hace cuando llega a nuestras vidas, remueve todo lo que nos impide florecer. El profesor Vincent de la Universidad de Harvard dice que el 60 o 90% de las enfermedades son consecuencias del estrés y problemas emocionales. Según su estudio de 5 años, entre los que fueron operados del corazón, sobrevivieron 3 veces más en cantidad los cristianos en comparación a los incrédulos. Si se acumula estrés ocasionado por la competencia social, alza la presión arterial, se debilita la función inmunológica, y hasta una simple gripe dura largo tiempo. Por lo tanto, el estrés abre de par en par las puertas a las enfermedades. Después de una pelea matrimonial tenemos dolor de cabeza, y es más fácil contraer algún tipo de gripe. Esto es porque queda odio y esto a su vez disminuye la acción inmunológica del cuerpo. El estrés es la mayor causa para contraer enfermedades. ¿Hay algún método para ser liberado del estrés? Muchas personas eligen irse de viaje, pero el mejor método es creer en Jesús, depender de Dios, y cuando le damos gracias y esperamos en Él, viene el Espíritu Santo trayendo paz, gozo y justicia a nuestros corazones y nos liberta del estrés.
la ansiedad y el temor al futuro. Quinto, vino para llevarnos a la realización de nuestras esperanzas. La Biblia dice que Jesús vino ungido por el Espíritu Santo para predicarnos el año de gracia. El año de gracia significa el año de alegría en Israel. En ese tiempo retornan a su pueblo, a su tierra y familia perdida. Por eso el año de gracia es un año de grandes esperanzas. En Levítico 25, 10-11 dice, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada uno volverá a su familia. El año 50 os será de jubileo. No os sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Cumplidos los 50 años recuperarán toda su tierra perdida, sus casas, y los que fueron esclavos serán liberados. Entonces el año de gracia es un año de liberación y libertad. En ese tiempo Jesús volverá a la tierra. El Señor, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, y estaremos para siempre con Él. El año de gracia es ese día en que acabarán nuestras lágrimas, nuestra ansiedad, nuestros sufrimientos. El día de su venida diremos adiós al mundo y sus padecimientos, e iremos al eterno cielo. Jesús vino a predicarnos ese año, y el Espíritu Santo vino a hacernos dar cuenta de la verdad de ese día. En Juan 14, 1-3 habla de la promesa del año de gracia, en que Jesús volvería por nosotros. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Espíritu Santo vino a predicar el año de gracia, que es retornar a la gloria del cielo eterno, como fue desde un principio en el huerto del Edén. Y la ansiedad, la turbación, el temor, la desesperación, los sufrimientos y los tormentos de este mundo caído, pasarán. Nuestro año de gracia se acerca. No sabemos cuándo volverá el Señor. Pero ese día seremos libres de todo lo que nos ata, libres de la esclavitud, y entraremos al eterno gozo de la liberación. El Espíritu Santo vino para hacernos entender esta verdad. Jesús fue vestido de este poder, para anunciarnos ese día. También los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y cumplieron con ese ministerio. Hoy en día, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está cumpliendo con este ministerio en la tierra. Cuando es instrumento del Espíritu Santo puede cumplir con él dando la verdadera libertad y sanidad. El ministerio del misionero es justamente anunciar esta verdad en toda la tierra. En Hechos 1,8 dice, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 2000 años atrás, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, el resultado de que 120 personas hayan recibido el Espíritu Santo, fue que fueron revestidos de él, y predicaron el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso hoy en día, el Evangelio está en toda ella. Hoy está en este lugar. Él desea llenarlos, vestirse de la Iglesia, vestirse de ustedes, y continuar llevando el Evangelio de Cristo. Gracias a la preciosa sangre de la cruz de Cristo, se dan buenas nuevas a los pobres, se pregona libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y se predica el año agradable del Señor. Y el Espíritu Santo desea que tengan salud, que prosperen en todo como prospera sus almas, que lleven una vida abundante a través de la manifestación del poder del Evangelio de Cristo. Oremos, por favor. Santo y glorioso Padre, gracias por enviar al Espíritu Santo para darnos vida, darnos vista, hacernos oír, despertar a nuestros corazones dormidos y traer cambio a nuestra vida espiritual. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias por darnos esa ocasión, por libertar primero nuestros corazones, y hacernos valientes para vencer a la carne y al mundo. Que cada uno de nosotros no nos quejemos de nuestros destinos, ni por las circunstancias, sino que creamos en el Evangelio a través de tu Espíritu Santo y para que podamos cambiar. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, más que todas las cosas, pues de él
Maná la vida, ayúdanos a que todos podamos ser llenos del agua de la vida, del agua de la bendición, del agua de la libertad, de tu gloria. Que donde quiera que vayamos podamos ser pregoneros de la libertad, con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.